Por lo general, cuando pensamos en los referentes de la violencia narco, acuden a nuestra mente nombres propios masculinos como Nemesio Oseguera, alias El Mencho, Joaquín El Chapo Guzmán o Heriberto Lascano, también conocido como Lasca. Pero suponer que los imperios del narcotráfico mexicano se sostienen solamente en las acciones infames de hombres es un grave error. Después de todo, el crimen y la ambición desconocen de géneros. En los principales cárteles del país azteca han habido mujeres que marcaron historia, ya sea por su capacidad para asesinar rivales mediante la seducción o por los morbosos rituales que realizaban con los cadáveres de sus víctimas. En este nuevo video de Militarmente, queremos presentarte una faceta poco conocida del mundo narco: las mujeres sicarios. Te advertimos que en esta entrega no hay lugar para rímel ni labiales, más bien todo lo contrario. Prepárate para decapitaciones, torturas y baños de sangre. Todo con perfume de dama. Comencemos. La Estrella. Este video no podía empezar de otra manera que con la representante femenina más infame del cártel mexicano más poderoso. Estamos hablando de La Estrella, legendaria jefa territorial del cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre era Rosalinda Ochoa y, pese a su amable apodo, se inscribió en la historia del mundo criminal como una de las mujeres más temidas de todo México. Se estima que Rosalinda, alias La Estrella, era una de las encargadas del reclutamiento de mujeres menores de edad para el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. La incorporación de jóvenes tiene varios fines. En primer lugar, la prostitución, pero eso es solo el comienzo. Las chicas de Rosalinda estaban encargadas también de la extorsión y el asesinato de políticos y rivales criminales, a quienes seducían con sus encantos para luego secuestrarlos o matarlos. También se estima que la jefa narco organizaba el arribo de armamento de alto poder destructivo a México, ya que cuando fue detenida, estaba en posesión de un auténtico arsenal que incluía pistolas, un fusil calibre 7.62 milímetros, 6 cargadores, 300 cartuchos útiles y una gran cantidad de metanfetamina y cocaína. Pese a la evidencia abrumadora, la mujer afirmó hasta su sentencia que ese cargamento le había sido plantado y que su detención fue ordenada desde el mundo criminal por competidores del CJNG. Esa no la reconozco como mía. Con los huevos que tengo, eso no es mío, eso es sembrado. Y pregúntale cuánto le pagaron. Porque le dieron un lano, ¿no? ¿A quién? A la persona que me detuvo. ¿Y quién es la ¿Quién persona me que sembró? ¿Quién la detuvo? ¿Tan 03? ¿Y quién es el 03? No sé. Rosalinda se hizo famosa por sus acciones sanguinarias y porque no le temblaba el pulso al momento de realizar violentas venganzas contra sus enemigos. Al mismo tiempo estuvo vinculada con el homicidio del director de Seguridad Pública de San Martín Hidalgo, Casimiro Zárate Guerrero, ocurrido el 30 de octubre de 2012, aunque esto último jamás pudo ser comprobado. Esta violenta estrella dejó de brillar en libertad en noviembre de 2012 cuando fue detenida junto con sus escoltas bajo los delitos de atentado contra la salud y posesión de armamento de uso exclusivo del ejército. Esto último despertó preguntas un tanto incómodas. Después de todo, para que los sicarios estén armados con fusiles de asalto y ametralladoras, necesariamente deben haber autoridades que dan la espalda al robo y al tráfico. Lo cierto es que el juicio correspondiente a Rosalinda Ochoa se vio notablemente dilatado. Recién en 2018 un tribunal federal dictó sentencia, pero no fue hasta febrero de 2019 que se puso en efectividad la condena de 15 años de prisión para la jefa narco del cártel Jalisco Nueva Generación. La Peque. El cártel de los Zetas es conocido por ser uno de los más brutales y sádicos en la historia de México. Es sabido que fueron pioneros en el desmembramiento de enemigos y que aprovecharon el entrenamiento militar de muchos de sus sicarios para elevar la apuesta en cuanto a violencia. La desobediencia y la competencia no se paga solo con la muerte, sino también con la tortura, la mutilación y la decapitación. Pero el fallecimiento de un sicario no es el final, ya que sus restos son empleados como botines de guerra, desplegados para que toda la sociedad pueda ver quién fue el cártel triunfador.
Lo increíble es que la siguiente protagonista de nuestro video tuvo un apetito tan grande por la sangre que su brutalidad se volvió legendaria incluso en las filas de los Zetas. Estamos hablando de La Peque, la más salvaje de todas las mujeres narco de su región. El nombre original de La Peque era Juana y nació en Hidalgo, cerca de la capital mexicana. En aquella época se decía que toda la ciudad era propiedad de los Zetas, concretamente de su líder, Heriberto Lascano, alias el Lasca. Los caminos de la joven y el brutal cártel estaban destinados a cruzarse. A los 15 años, Juana se convirtió en madre, pero como no tenía recursos para mantener a su hijo, tuvo que dedicarse a la prostitución. Fue en las turbias noches mexicanas que conoció a sicarios y narcotraficantes que con el tiempo pasaron de ser sus clientes a ser sus socios. La joven relató: un viernes de 2008 me hablan al celular y me piden que les consiga 8 muchachas para una fiesta. Por estar de 10 de la noche a 5 de la mañana nos dieron 20,000 pesos a cada una y aparte nos dieron de beber a más no poder. Otra noche los tipos me pidieron prestada mi casa para una fiesta y como agradecimiento me regalaron un tabique de cocaína lavada de fresa. Sin embargo, fue en noviembre de 2010 cuando ya no hubo marcha atrás. En una de las visitas al pueblo de donde es originaria, ella y una de sus amigas fueron reclutadas prácticamente a la fuerza. Juana contaría años después: fuimos a un pueblo como a 30 minutos, nos presentaron con el comandante, todo fue muy rápido. El simpático apodo de La Peque lo recibió no solo por ser pequeña de estatura, sino por ser extremadamente joven cuando comenzó a trabajar para los Zetas, primero como informante, después como espía y finalmente como asesina. Como a la gran mayoría de los sicarios, a La Peque le gusta posar para las redes sociales. Estas fotos fueron tomadas en su época de esplendor, cuando era respetada dentro del cártel y tenía acceso a todo tipo de armas de fuego de gran calibre, desde fusiles de asalto a ametralladoras. En la gran mayoría de las capturas destaca su juventud, su cabello rojo y el armamento. Justamente ese contraste es lo que la transformó en una eficiente asesina. Gracias a su cara inocente y su experiencia en la noche, Juana lograba distraer a sus rivales para ponerlos en situación de vulnerabilidad. Pocos imaginaban que con apenas 20 años se la consideraba como una de las mujeres más peligrosas de todo México, no solo por la cantidad de hombres a los que eliminó, sino por las enfermizas prácticas que llevaba a cabo con los restos sin vida de sus víctimas. Juana fue finalmente detenida en 2016 cuando tenía tan solo 28 años, pero casi una década de experiencia en el mundo criminal. En ese entonces confesó haber matado a al menos 5 hombres, a los cuales decapitó, ya que sentía un placer morboso al desmembrar a sus víctimas. También relató cómo frecuentaba tener relaciones con los cuerpos mutilados, para luego bañarse con la sangre. Esto recuerda a la legendaria condesa Bathory, la cual tomaba largos baños en líquidos corporales para mantenerse joven. A diferencia de la supuesta asesina serial húngara, La Peque llevaba a cabo estos abominables actos estimulada por el consumo de drogas y por el éxtasis de poder que le generaba la posesión de un arsenal entero de armamentos. En una cárcel de Baja California, La Peque dijo que al principio su trabajo consistía en vigilar las carreteras durante alrededor de 8 horas diarias, en las cuales tenía que reportar si pasaban patrullas. Si hacía mal su trabajo, la amarraban y solo le daban de comer un taco al día. Juana también dio testimonio de varias ejecuciones que presenció, como cuando le rompieron la cabeza a un hombre con un mazo, lo que la hizo temer por su vida al imaginar que pudiera terminar de la misma manera. Actualmente Juana cumple una larga pena por su sentencia, pero la cárcel es un destino bastante cómodo en comparación del desenlace que recibió nuestra siguiente sicaria, una que se enfrentó a los mismísimos Zetas. La Güera Loca. Tal vez no haya mejor apodo sicarial que el de la Güera Loca. Después de todo, hace falta estar bastante mal de la cabeza, no solo para participar en el mundo del crimen, sino para elegir a los hombres de El Lasca como enemigos y víctimas predilectas. Su verdadero nombre era Yesenia Pacheco y encabezaba un grupo de halcones y sicarios que trabajaban para el Cártel del Golfo,
uno de los frentes delincuenciales más antiguos de México, con raíces que llegan hasta los años 30. Pacheco era oriunda de Navolato, en el estado de Sinaloa, uno de los puntos calientes del crimen mundial, y fue allí que en el año 2009 fue reclutada para sumarse a las filas del Golfo. Dentro de la organización, como mencionamos, la Güera Loca lideraba un grupo de halcones y sicarios, es decir, de espías y asesinos que tenían la misión de aniquilar a los contrincantes. La delincuente también integró Las Hienas, una célula criminal exclusivamente con mujeres, quienes pretendían demostrar que su rol en el narco dejaba de ser pasivo para entrar también al campo de batalla. Si bien los cárteles tienen numerosos enemigos, Yesenia Pacheco se especializó en la cacería y decapitación de hombres de Lascano, haciéndose famosa por decapitar y quitarle la piel de la cara con un cúter a un sicario Zeta. Semejante demostración de crueldad le valió el respeto de propios y ajenos. No solo sus compañeros la consideraron una sicaria sumamente violenta, también las autoridades, quienes la colocaron en la lista de las personas más buscadas del país. Sin embargo, a diferencia de la Peque, sus rivales la encontraron antes que la policía. Esta es una de las últimas imágenes que se tiene de la Güera Loca, ya en manos de sus enemigos, aquellos a los que tanto temor les infundió como cazadora de zetas. La Güera Loca fue secuestrada junto con otras 3 mujeres que trabajaban con ella. En esta captura viralizada por sus verdugos, se las ve a las 4 hincadas, visiblemente maltratadas. Fueron sometidas a un violento interrogatorio en el que dijeron sus nombres, su ocupación y confesaron todos los crímenes cometidos en nombre del Cártel del Golfo. Esa fue la sentencia de muerte del grupo de mujeres. El cuerpo de la Güera Loca apareció en julio de 2014 y, siguiendo la tradicional morbosidad de los hombres de Lasca, había sido decapitada y cortada en pedazos, dejando en claro que su eliminación era una absoluta prioridad para sus enemigos. Como puedes ver, para el mundo criminal no hay barreras de género, y en muchos casos son las mujeres quienes lideran los grupos de sicariato más brutales y sangrientos. Estas son tan solo 3 historias de tantas otras. Si te gustó esta recopilación de grandes criminales, déjanos un comentario aquí abajo para que llevemos a cabo la segunda parte. Te aseguramos que hay muchas jefas narco por descubrir, pero eso será material para otra entrega. Por el momento nos despedimos hasta la próxima edición de Militarmente. Gracias por acompañarnos.